Continuamos con la tarde. Como un plebiscito contra las arbitrariedades del gobierno venezolano fueron calificadas por los partidos políticos de la oposición las elecciones de los municipios San Diego y San Cristóbal efectuadas ayer domingo. Exigen al Ejecutivo respeten los resultados electorales y liberen inmediatamente a los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos, quienes fueron indirectamente ratificados con el voto popular a sus esposas. Nuestra corresponsal Rita de Martino tiene el informe. Para los partidos de oposición, la victoria contundente de Patricia de Ceballos como alcaldesa de San Cristóbal y Rosa Escarano como edil por el municipio San Diego son una bofetada a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de encarcelar y destituir a quienes fueron electos el pasado 8 de diciembre en esos municipios, y pese a las amenazas del presidente Nicolás Maduro de llamar a elecciones cada 3 meses y continúan las protestas en esas zonas. Queda hoy claro que el día de ayer los venezolanos nos vimos interpretados por la actuación de la ciudadanía en San Diego y en San Cristóbal. Queda claro que lo de ayer fue un reflejo de lo que pensamos millones de venezolanos. Y queda claro que lo de ayer es una lección muy clara al gobierno sobre la necesidad que tiene de rectificar y de respetar a la gente. Los resultados fueron una respuesta contra la acción tiránica del gobierno, por lo que reiteran que luego de la victoria obtenida en San Cristóbal y San Diego, deben liberar a Enzo Escarano y Daniel Ceballos, quienes se mantienen detenidos desde el pasado 19 de marzo. Aquí manda el pueblo y contundentemente depositaron el voto a favor de Escarano y de Ceballos. COPEI le exige al gobierno que respete al pueblo y libere a los alcaldes Ceballos y Escarano. El Partido Voluntad Popular indicó que aunque es prematuro hablar sobre los resultados obtenidos en las elecciones que también se celebraron este domingo, pero en Colombia, para elegir a su presidente, se ve como las políticas cerradas de los mandatarios son castigadas con el voto, y en esta primera vuelta se dio como vencedor con 29,5% a Óscar Iván Zuluaga. Los diálogos a veces lo que generan en la sociedad. Juan Manuel Santos ha dejado ese país muy bien económicamente. Colombia no solamente es la economía más emergente de América Latina, sino las más emergentes de todo el mundo. Y la calidad de vida de los colombianos posiblemente ha mejorado como nunca en los últimos años. Pero por haberse metido en un diálogo, donde además ni siquiera él controla, hoy está en La Habana, Cuba, con las FARC y con vecinos como Venezuela, que sabemos le ha hecho tanto daño no solamente a nuestro pueblo, sino muchos colombianos se han visto afectados gracias a la revolución bolivariana. Quizás ese proceso de diálogo que se metió Juan Manuel Santos nada más y nada menos le cueste la presidencia de la República. Sobre las elecciones colombianas, los partidos políticos coinciden en lo beneficioso o desfavorable que será las alianzas para la segunda vuelta a celebrarse el 15 de junio. Amigos de la tarde, queda en evidencia que tanto en Colombia como en los municipios San Diego y San Cristóbal, la decisión de la voluntad popular es la herramienta más vital para castigar o ratificar a los mandatarios. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Gracias por la información y quiero saludar a Carolina Jaimes Brangé. Ella es comunicadora y escritora venezolana que hoy nos acompaña en el estudio. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo. Quisiera comenzar preguntándote en relación al resultado de las elecciones de ayer en Venezuela. De esos 2 municipios, ya hemos oído la nota de Rita, 2 alcaldes destituidos, presos en un proceso que hasta el día de hoy nadie entiende de otra manera que no sea el cobro de una factura política, y una ratificatoria a través de las esposas con porcentajes bastante altos de al final esa decisión que el pueblo tomó. ¿Cómo se lee? ¿Qué traduce? ¿Qué interpretación tiene esto? Bueno, yo creo que es ciertamente, aparte de la ratificación, es como la manifestación de una indignación ante 2 actos que fueron absolutamente injustos de la destitución de ambos alcaldes por el asunto de las guarimbas. Yo particularmente he estado en contra de las guarimbas desde que las guarimbas empezaron, pero un alcalde no puede ser responsable de lo que pase en todas las guarimbas de un municipio. Es así como pretender que el presidente de la República sea responsable por absolutamente todos los hechos que sucedan dentro de toda Venezuela. Por eso es que existe una subsidiariedad dentro de los poderes y están divididas las competencias, o deberían estar divididas. Y yo lo que creo que lo que pasó ayer sencillamente fue que la gente, en un gesto de hartazgo
sobre lo que está pasando, sobre todos los abusos de autoridad que ha habido, pues se manifestó y de esa manera tan contundente. Ahora, hay una declaración, decía Nicolás Maduro el fin de semana, que si estas funcionarias electas volvían a permitir desórdenes en sus localidades, bueno, pues serían destituidas otra vez. Y si tenían que hacer elecciones cada 3 meses las iban a hacer. ¿Y cómo te consta a ti, Dania, que esas guarimbas las monten personas exclusivamente de la oposición? Porque eso pueden ser trampas del gobierno igual. Entonces, que el gobierno monta la trampa para destituir a las alcaldesas buscando que cada 3 meses haya elecciones hasta que la gente cansada de votar, los chavistas, puedan ganar las elecciones. Sí, es una pregunta que yo me hago, ¿no? La diferencia, por ejemplo, en San Diego era bastante importante. Creo que eran 33.000 votos contra 4.000 que tuvo el candidato chavista. O sea, es una diferencia bien importante. Y en San Cristóbal también. Y en San Cristóbal también. Bueno... A ver, no. Lo que pasa es que ya en Venezuela, como han pasado tantas cosas que uno pensaba que no podían pasar, pues la gente tiene un nivel de desconfianza tan grande que todo lo que tú te imagines puede pasar y cosas que ¿cómo las explicas en el resto del mundo? Si son verdaderamente insólitas, ¿no? Ahora, cuando esto ocurrió, es decir, destituir a estos funcionarios, abrirles un proceso, encarcelarlos, ¿qué garantías hay en Venezuela? Es decir, ¿qué garantía tiene un funcionario electo por votación popular de que esto no pueda ocurrirle a cualquier nivel? Bueno, yo creo que tú mejor que nadie sabes que los venezolanos no tenemos garantías. Las primeras garantías las perdimos las personas que trabajamos en los medios de comunicación, porque si bien es verdad que yo que escribo en la prensa, yo que tengo un programa de radio, yo puedo decir las cosas que quiero decir, pero es corriendo un riesgo. No es que yo tengo libertad de expresarme como yo quisiera, siempre es un riesgo. Y así lo han ido perdiendo todos los ciudadanos, con la inseguridad. Tú sabes que tú sales viva de tu casa, tú no sabes si regresas. Una ruleta rusa. Entonces, esa ruleta rusa está en todos los ámbitos de nuestro quehacer diario. Ahora, ¿cómo se construye un país, Carolina? ¿Cómo se construye un diálogo entre factores de oposición y factor de gobierno cuando realmente o eso que tú expresas es más o menos el sentir de una buena parte de la población venezolana? Yo creo que hay que dialogar, Idania, y creo que muchas personas que están en contra del diálogo están usando un argumento que a mi manera de ver es errado, porque te están hablando que los valores no se negocian, que la dignidad no se negocia. Yo creo que tú puedes mantener tu dignidad y tus valores yendo a un diálogo, porque todas las guerras terminan en una mesa de negociación o en una mesa de rendición o en una mesa de acuerdos, pero siempre terminas conversando con tus enemigos. Entonces, ¿por qué no obviar la cantidad de muertos que puede costar esto? Claro, pero cuando tú te sientas a dialogar en medio de una guerra, normalmente firmas un armisticio para sentarte a dialogar, o una rendición, pero es que aquí hay un diálogo planteado sin que, a decir mismo de la oposición venezolana, el gobierno quiera ceder en ninguna de las peticiones importantes o puntos de honor que se planteó la oposición. Es decir, dialoguemos, pero sin llegar a ninguna parte, o dialoguemos, pero sin conceder ninguna de las peticiones que puso la oposición sobre la mesa. Definitivamente no es nada fácil lo que está planteado en este momento, porque la oposición, cuando el gobierno invita a la oposición a conversar y da la posibilidad de que eso se transmita en cadena nacional, que por primera vez desde el año 2007 todo el país podía ver a voceros de la oposición hablando, porque desde que cerraron Radio Caracas Televisión no había ninguna televisora, porque acuérdate que Globovisión, la señal abierta era solamente en Caracas, de resto salía por cable. Tenía esa oportunidad, después de que se había hecho aquella gran campaña pidiendo SOS Venezuela, pidiendo auxilio en todos los países del mundo, ¿qué ibas a decir? No, nosotros no vamos. ¿Cómo hubiera interpretado el resto del mundo aquello? Y yo creo que fue muy bueno que la gente los oyera hablar, y creo que estuvieron
del lado de la oposición fueron muy bien preparados. Del lado del gobierno creo que no se esperaban que fueran tan bien preparados y los noté bastante débiles atacando, que digamos es el arma de los que no tienen la razón. Ahora, yo te entiendo también que un diálogo tiene que tener ciertas condiciones. Ahora, ¿quién tiene la fuerza en Venezuela? El gobierno tiene las armas, el gobierno tiene los militares, el gobierno tiene secuestradas las instituciones. Entonces es muy difícil que una persona en esta situación de fuerza tú le vayas a poner condiciones. Ya vamos a hablar precisamente de las instituciones en Venezuela, pero tras la victoria obtenida por Rosa Descarano en las elecciones de alcalde en el municipio San Diego del estado Carabobo, tanto la oposición como el chavismo creen que es un buen momento para que ambos sectores analicen el mensaje implícito en la abrumadora votación opositora. La Junta Patriótica Estudiantil llamó al gobierno de Maduro a escuchar los reclamos de los ciudadanos que advierten son constitucionales y ajustados a la realidad de un país que padece de una creciente inseguridad y deficientes servicios públicos. Carlos Eduardo Sánchez ha estado en San Diego haciendo toda la cobertura de este fin de semana y tiene un informe. Más que un triunfo para los miembros de la Junta Patriótica Estudiantil del Estado Carabobo, es un mensaje directo al gobierno. El día de ayer lo que se le dio fue una respuesta clara al ministro Rodríguez Torres, que salió diciendo hace una semana que lo que quedaban eran 300 personas en todo el país protestando, pues ayer salieron 122.000 a protestar. Un resultado que convocó por segunda vez al pueblo el mismo día, esta vez a celebrar con la noticia del triunfo, con mayor votación y ventaja de la obtenida por el alcalde destituido por el Tribunal Supremo de Justicia y esposo de la nueva alcaldesa Enzo Escarano. Las calles de San Diego se desbordaron. Mira, aquí hay una manifestación, aquí hay la voz del pueblo, aquí hay soberanía popular, la voz del pueblo la bendice Dios, así que aquí lo que hay es patria, aquí hay un pueblo que merece calidad de vida, un pueblo que apoya a su alcalde, elegido el 8 de diciembre, constitucionalmente e ilegítimamente. En el chavismo, el resultado de la contienda no cayó de sorpresa. El jefe de la campaña revolucionaria, César Obiol, asume el revés como un llamado claro a la reflexión. También queremos señalar pues, que debemos reflexionar. En algunos casos hay un sector de la población que viene haciendo algunos reclamos en materia social, en materia económica, en materia de los servicios, pues y es nuestro deber como revolucionarios que estamos en el poder, que estamos en el gobierno, reflexionar, atender al llamado de ese sector de la población. Punto de vista que parece no compartir el presidente Nicolás Maduro, quien sin conocer los resultados de las elecciones sentenció que si las nuevas autoridades de los municipios San Cristóbal de Táchira y San Diego de Carabobo permiten barricadas en vías durante protestas contra el gobierno, el destino sería el mismo que el de los alcaldes removidos y encarcelados. Pues no vamos a permitir que vuelvan a cometer otro golpe de Estado en los municipios como lo hicieron en San Diego y en San Cristóbal. No vamos a permitir que se vuelva a violar la voluntad del pueblo. En Venezuela debemos bajar los niveles de confrontación, debemos dejar de hacer mensajes violentos. Los políticos, sobre todo los jóvenes políticos, debemos darle sosiego, esperanza a nuestro pueblo. En sus primeras palabras al país, la alcaldesa electa de San Diego, Rosa Descarano, pidió a Nicolás Maduro reconocer y entender el porqué de su triunfo, al tiempo que se comprometió a seguir luchando por la libertad de su esposo, Enzo Escarano, quien cumple una condena de 10 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por incurrir en desacato a un tribunal que le ordenó desbloquear las vías durante las protestas antigubernamentales. La alcaldesa Rosa Descarano espera ahora por un permiso especial solicitado a las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde para reunirse con su esposo Enzo, con quien asegura va a compartir la responsabilidad de dirigir el municipio de San Diego hacia la excelencia en la atención a los más necesitados. En San Diego, Estado Carabobo, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Esto es más o menos el recuento de lo que ayer ocurrió. Fueron 2 municipios donde ayer en Venezuela se realizaron votaciones. El municipio San Diego en el estado Carabobo y San Cristóbal en el estado Táchira. A las 8:30, 9 de la noche, esto comenzó a primera hora de la mañana, todavía no se tenían los resultados de estos 2 municipios. Colombia, como todos sabemos, también tuvo elecciones y en 2 horas el pueblo de Colombia y la comunidad internacional tenía los resultados del 98%
de este proceso. ¿Por qué la lentitud en Venezuela, Carolina? Fíjate que la lentitud en Venezuela no es por las máquinas, como dicen, sino es por un proceso que dentro del Consejo Nacional Electoral lo detienen en cierto momento. Se sabe cuáles son los resultados, pero no los quieren pasar. La impresión que da es como que estuvieran esperando órdenes superiores. Sacamos los resultados, no los sacamos, porque cuando un sistema es automatizado, la transmisión de data es inmediata. Eso ahí no hay tutía, eso no es la máquina, no. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué cuando en una elección presidencial, porque estamos hablando de 2 elecciones municipales en Venezuela, versus una elección presidencial con un voto que es manual, porque tú marcas tus óvalos y eso pasa por una lectora óptica, como tú dijiste, en 2 horas ya se sabían el 98% de los escrutinios, y en Venezuela no. Claro, además es un irrespeto hacia el pueblo elector en situaciones o circunstancias como la venezolana, donde digamos en los últimos procesos electorales siempre hay tensión alrededor, es aumentar la zozobra de no saber qué pasa. Tú sabes que yo pienso que a quien le conviene la abstención es al gobierno, y mientras el gobierno pueda hacer lo que sea para alimentar esa matriz de opinión de que hay trampa, de que no vale la pena de que vayas a votar, que no, pues van a hacer cualquier cosa, entre ellas esa dilación, porque entonces empieza la gente y empiezan los rumores, y la fábrica de los rumores generalmente está dentro del gobierno también. ¿Qué estarán haciendo? Están haciendo trampa, que están los cubanos, que está la sala situacional, que están cambiando los números. Entonces, ¿eso qué está buscando? Que la gente en la siguiente elección diga, yo no voto porque de todas formas me van a robar el voto. Pues yo les digo a los venezolanos que me están oyendo, compatriotas, vayan a votar, siempre, sea la circunstancia que sea. Hay que votar. Siempre hay que votar. Hablando de votos y hablando de instituciones, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela está compuesto por 5 rectores. 3 de esos 5 rectores tienen el periodo vencido hace más de año y medio. Y uno de los nombres que ha circulado para optar por uno de estos cargos es el de Carolina Jaimes Brangier, que es nuestra invitada el día de hoy. ¿Esto es cierto? ¿Estás interesada en postular tu nombre al Consejo Nacional Electoral, donde vale la pena aclararlo? Lo he compartido y lo he mencionado en el programa en algunas oportunidades. De estos 5 rectores, 4 están identificados con el oficialismo y 1, digamos, está identificado con la oposición. Se supone que en cargos de este tipo y con la situación por la que ha atravesado Venezuela tendrían que ser absolutamente independientes. Esto no es así, no lo digo yo. Tenemos muchos años hablando de lo mismo. No, pero es que además Tania D'Amelio y Socorro Hernández son militantes del PSV y son las rectoras que quedan, las que no tienen el periodo vencido. Fíjate que yo fui rectora suplente entre 2003 y 2006 en la junta que nombró el Tribunal Supremo de Justicia, porque no se lograron las 2/3 partes dentro de la Asamblea Nacional para nombrar a los rectores, que pudiera ser el escenario que se repita en este momento, porque no hay 2/3 partes. O sea, si al gobierno le costó tanto conseguir el diputado 99 hace un par de meses, pues conseguir 110 va a ser mucho más difícil. Y eso... Bueno, para el gobierno, perdone que se lo diga, no sería imposible. Le abren el proceso a varios diputados más y es, van a hacer es terrible, ¿no? Sí, pero es terrible, lo que ha pasado. Pero Idania, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaron, o sea, que les costó tanto llegar al 99, porque eso te habla muy bien de los diputados que están dentro de la Asamblea. Y yo creo que eso es una cosa que nos tiene que alegrar, porque la crisis en Venezuela es política, es verdad, y es económica, ni hablar. Social, por supuesto, pero es que la crisis mayor que hay en Venezuela es la crisis de valores. Y entonces que no hayan podido abrirles juicio o comprar a los diputados que están ahí, caramba, yo creo que eso es un camino, es una lucecita en el fondo del túnel. Ahora, pero volviendo al tema del Senado. Ajá, quiero explicar pues que nuestra teleaudiencia entienda cuál es el proceso para elegir esos rectores. Ok, yo fui rectora suplente entre 2003 y 2006 en aquella junta que eligió el Tribunal Supremo de Justicia ante el vacío de legislación que se presentó en la Asamblea Nacional. A mí nunca me incorporaron. Entonces, el año pasado, cuando se venció, hace año y medio, cuando se venció el periodo de Tibisay Lucena y el de Vicente Díaz,
Dentro del CNE comienza un rumor y se empiezan a barajar nombres. Y Celina Carqués, que es periodista del Nacional, que cubre la fuente electoral, saca en el Nacional que uno de los nombres que más suena dentro del CNE era el mío. Me acuerdo que me llamaron de una radio en Barquisimeto a entrevistarme, preguntándome que si me iba a postular y pues la primera sorprendida fui yo, pues porque claro, yo había visto la noticia y llamé a Celina y me dijo, en efecto, tu nombre está sonando. Mira, yo creo que uno como venezolano tiene que estar dispuesto a hacer lo que pueda hacer por su país, y si yo puedo colaborar siendo rectora del CNE, pues es algo que consideraría, pero no es una decisión que he tomado de lanzarme a rectora. O sea, Y es decir, uno puede proponer su nombre. ¿Cuáles son las fórmulas para que ese nombre llegue a estar propuesto para ocupar un cargo? Puedes hacerlo de varias maneras. Uno puedes proponerte tú misma y tienes que recoger cierto número de firmas. Luego hay un candidato que postula en las universidades, las academias, las facultades de ciencias sociales y jurídicas, y otros de la sociedad civil. Otro viene por el lado de los partidos políticos y el poder moral. Entonces, de esos 5, pues hay 3 que vienen postulados por las universidades, por las academias y por las ONG, o por tu voluntad propia y recoger las firmas. Ahora, ¿está previsto, digamos, tienen 1 año y medio de vencimiento de periodo? ¿Está previsto a que se escojan? Tendría que ser, no tendrían por qué tener este retraso institucional cuando es tan importante o son tan importantes los rectores de un Consejo Nacional Electoral en un país como Venezuela lleno de tensiones permanentes. Pero ¿va a ocurrir? ¿El gobierno está dispuesto a hacerlo y no a correr esa arruga que ha corrido ya tantas veces? Mira, la arruga se corrió por una sencilla razón, por las elecciones presidenciales. Cuando Chávez muere, había que hacer elecciones presidenciales nuevamente y un nuevo CNE no hubiera estado preparado para llevar a cabo esas elecciones. Entonces entiendo que fue un acuerdo tácito entre oposición y gobierno de que había que correr la elección de los rectores. Se corrió demasiado porque las elecciones presidenciales fueron en abril del año pasado, estamos hablando de más de un año atrás. Pero el gobierno ha pedido la intervención del Vaticano en este proceso de diálogo y entiendo que Monseñor Parolín, que es el secretario del Estado del Vaticano, que fue el nuncio en Venezuela hasta hace unos meses y conoce muy bien la situación que está pasando en Venezuela, una de las condiciones que ha puesto es que se renueve el poder electoral y también los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Y no puedo despedir a Carolina sin hacerle una pregunta que tiene que surgir por lo que vemos y reportamos a diario desde Venezuela. Imaginamos que van a haber varios postulados de los sectores de oposición, lo cual también es un problema, porque últimamente pareciera que la oposición venezolana entre sí no logra encontrar un lenguaje adecuado para comunicarse. Bueno, y eso es una tragedia muy grande. Yo creo que ahora más que nunca la unidad dentro de la oposición es algo que tiene que ser, es el deber ser. No puede ser que cada quien esté apostando por su lado o jugando solo cuando tienes que jugar en equipo. Es importantísimo. Yo no tengo la menor duda de que dentro del gobierno hay escisiones, de que hay antipatías, de que hay enemistades, pero ellos han tenido lo que no ha tenido la oposición, que es la certeza de que si ellos no caminan juntos, no van para ninguna parte y se les puede romper el trípode que tienen, por ejemplo, Maduro, Cabello y Rafael Ramírez. Dentro de la oposición, no, dentro de la oposición parece que todo estuviera muy bien o que todavía están en la época de los adecos y los copellanos que peleaban en el Congreso y después salían a tomarse un whisky juntos. Esa no es la situación y si no la vemos, pues mira, es terrible. Y Dania, y dentro de la oposición... 14 años después de la Revolución Bolivariana, la oposición logró compactar una masa venezolana a su alrededor en el momento que entendió que el camino se hacía monolíticamente, es decir, cuando todos los factores lograron coincidir, se fue a las primarias, se eligió el nombre de Enrique Capriles Radonski y todo el mundo lo respaldó.
parece que hasta ahí llegó la unidad en un momento. Bueno, pues es una tragedia que haya llegado hasta ahí y yo espero que pues la gente lo piense mejor y se den cuenta de que si van a pelear, pues que peleen después, pero no antes. O que peleen puertas adentro, las familias pelean, puertas adentro de la casa. Los trapos sucios se lavan dentro de la casa. Adentro. Carolina, un millón de gracias por haber estado con Dania, nosotros. qué gusto. Suerte, seguiremos lo que tiene que ver con la información de la postulación del nombre de Carolina Jaimes Branyé para el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pausa en el programa antes, el dato curioso de NTN 24. Rosa de Escarano obtuvo 33.602 votos, es decir, el 87.68% ayer, en 2014. Enzo Escarano, en el 2013, obtuvo 29.665 votos, 75.24%. Es decir, Rosa de Escarano ayer tuvo muchos más votos, incrementó esa votación. Y en este 2014, Patricia de Ceballos contó con 89.799 votos, el 73,61%, mientras que su esposo Daniel Ceballos en el 2013 obtuvo el 82.79%, 67%. No terminé de ver, 67.67%. Hay un incremento en la votación del día de ayer que han expresado hoy los representantes de partidos políticos, como oíamos en la nota de Rita de Martino, se traduce en un rechazo de la población por la medida que se tomó en contra de los alcaldes.